de cómo Jaime Peña Estudio maneja el concepto de su diseño arquitectónico y va a ser como esa parte de todo lo de las geometrías del universo y las guías del universo. Luego viene una parte donde hablo un poco, como en 2 diapositivas, que hablo del tema de los Kogi, pensando en el tema del concepto que manejamos nosotros de regresar al origen. Y luego voy a mostrar unas obras arquitectónicas que hemos hecho aplicando pues todos estos conceptos que luego voy a mostrar adelante. La siguiente, ya me conocen. Bueno, entonces, cuando yo empecé a practicar y a pensar qué tipo de arquitectura quería hacer, ¿no? Como arquitecto, me hice muchas preguntas como para poder entender realmente lo que significa la arquitectura como refugio, ¿no? Porque la arquitectura digamos, la arquitectura que yo trabajo es arquitectura de refugio, de generar espacios para los seres humanos en este planeta. Y el primer cuestionamiento fue cómo se puede hacer una buena arquitectura para este planeta, ¿no? Fue como una visión más universal. Porque trabajé un año para un estudio de diseño interior en Cali, que es una de las capitales de Colombia donde yo estudié. Y pues para mí había muchos cuestionamientos con todo lo que hacían con esas arquitecturas, ¿no? Muy cuadradas, muy costosas, muy concretadas, o sea, hablo del concreto, mucho vidrio. Entonces siempre mi pregunta era, bueno, y si un campesino, un indígena, un afrodescendiente o una comunidad que están aisladas, ¿cierto? ¿Cómo hace para tener una buena arquitectura? Y una arquitectura tradicional. Entonces me fui a hacer un viaje por América Latina donde visité esas comunidades, ¿no? Y comencé a entender el tema de los materiales naturales y conocí personas que me comenzaron como a guiar sobre todo este tema de la geometría del universo. Entonces comenzar a entender cuáles son las guías y reglas que el universo tiene para poder generar la vida y para poder generar, digamos, lo que significa habitar un planeta como la Tierra, ¿no? Entonces comencé a descubrir pues todo el tema de las geometrías, los espirales, los ciclos y muchos procesos que realmente nosotros como humanos, que hay veces sesgados por la condición actual del consumismo, el capitalismo y todo ese tema, pues evitamos y creemos que vamos por un camino correcto, pero no vamos por un camino correcto. Entonces el universo tiene muchas guías y digamos, mucha información que nos puede entregar para poder generar una buena arquitectura en este planeta. Siguiente. Estas son 3 de las muchísimas infinitas guías geométricas que utiliza el universo para diseñar y para crear todas las maravillas que ustedes están viendo. Aquí estamos en una selva que por donde uno camina solo de cosas lindas, ¿sí me entiendes? Y si uno a veces se toma una pausa, como yo les explico en el bosque bambú, y se pone a analizar lo que va alrededor, vas a encontrar muchísima información, cómo nacen las plantas, que todo nace en espiral, ¿sabes? Estas guías, yo trabajo mucho con la flor de la vida y el toroide. Son las geometrías que me encanta mucho trabajar porque energéticamente esas arquitecturas que ya he construido y ya he hecho se sienten diferentes, se sienten más como arquitecturas de vida. La flor de la vida es una grid que el universo hizo para diseñar todos los seres vivos de este planeta. Y también están las galaxias y todo está mal planteado sobre esta grid. Entonces, para explicarles un poco, yo cuando diseño regularmente no tomo un papel en blanco. Yo pongo esta grid o esta malla encima del papel y es una guía geométrica para hacer diseños. Y tú puedes diseñar desde una joya hasta una escuela, hasta una gran construcción. El toroide es la geometría fuente de la energía universal. Entonces, no sé si conocen el toroide de la geometría. Cada uno de nosotros somos un toroide. Y la energía del toroide funciona que primero hay que dar para recibir, ¿no? Entonces muchas veces el ser humano espera siempre recibir, y recibir, pero nunca da nada, nunca aporta nada, ¿no? Entonces es una geometría muy interesante porque te enseña todo ese ciclo, donde hay un proceso implosivo y hay un proceso explosivo. Y este Crystal Spiral lo descubrí hace poco trabajando en un proyecto de Costa Rica, donde el Crystal Spiral es como una evolución de la flor de la vida. Esta flor de la vida está relacionada con la escala matemática de Fibonacci, no sé si la conocen o la han oído, después se las puedo explicar. Aquí esa escala matemática evoluciona, no es que deje de ser esto, sino que hay otra evolución, entonces ya aparecen otros números y aparecen otro tipo de geometrías. Entonces ya sabemos que el universo está en constante evolución, ¿no? Y en expansión, entonces así mismo se evoluciona esta conciencia. Siguiente. Entonces un poco para explicarle que nosotros somos geometría y que somos flor de la vida. Aquí está todo el proceso generador de la grid de la flor de la vida, donde la geometría madre de inicio es el círculo o la esfera, que es una geometría femenina, ¿sabes? ¿Y por qué el círculo? Porque la segunda ley de la geometría universal dice que para que exista la vida tiene que haber un vacío. Entonces, por ejemplo, el universo es un gran vacío lleno de vida, ¿no? Galaxias, planetas, multiversos, mucha información. A escala planetaria, el planeta Tierra es un gran vacío que contiene la vida.
Y a escala humana, a escala de los animales, el módulo femenino tiene su vacío en el útero. Entonces, cuando el óvulo es fecundado, inmediatamente empieza un proceso de creación geométrica. Entonces, aquí está todo el proceso, que es este círculo, y en espiral se van haciendo unos cruces hasta llegar a esta gran grid, que algunos la llaman el árbol de la vida, otros la llaman el turno de la vida, hay muchos nombres, ¿no? Pero ese es el origen. Y si vemos una imagen de microscopio, cuando un óvulo es fecundado, pues tiene exactamente el mismo proceso geométrico de la flor de la vida. Entonces somos esto, no podemos negarnos a esa información y no podemos como tratar de creer que nosotros creamos todo. Somos una creación del universo, somos una creación multiversal y pues aquí está demostrado que somos eso geométricamente y matemáticamente. ¿Vale? Siguiente. Entonces como resultado de eso pues está todas las maravillas que ustedes ven en el planeta, ¿no? Pues una foto del río Amazonas donde aparece el espiral y toda la transmisión energética. A mí, por ejemplo, a mí me encanta el jaguar como animal de poder y como guardián. Y si ustedes ven el jaguar, tienen como unas pinticas, unos patrones de diseño. Y cada jaguar es único. En ningún animal, digamos, no hay dos jaguares con las mismas pintas, no hay dos tigres con las mismas pintas, ¿sabes? Todos son totalmente diferentes. Entonces, estas son expresiones de patrones que podían llegar a ser tejidos o podían llegar a ser patrones estructurales también, que luego les explico un poco. Este sistema se llama el sistema de ramas, que es el sistema más eficiente de distribución energética en el planeta. Ustedes lo tienen en sus pulmones, en su cerebro, todos sus sistemas circulatorios son branching system, un sistema de ramas. La placenta de los bebés, la que alimenta al bebé mientras está siendo creado, también tiene este sistema. Están en las ramas de los árboles, están en las raíces, están en el millennium que va por debajo del sol y transmite energía. Por ejemplo, aquí en toda la selva, la transmisión energética de todos los árboles de uno a otro se transmite por el subsuelo. Entonces, un árbol acá está enfermo y el otro por allá tiene la medicina, entonces este le pide la información y este a través del subsuelo le manda toda la medicina que pueda necesitar esa planta. Entonces, en inglés se llama branching system, los truenos, ¿no? Cuando truena, ustedes ven que tienen la misma geometría. O si ustedes ven el planeta desde arriba, en todo el sistema de ríos, lo ves también en un branching system, en un sistema de ramas. Esto es un sistema muy eficiente y es un sistema multidireccional. No va en línea recta, va como el rayo, ¿no? Cuando aparecen. Entonces tiene mucho poder. Me gusta mucho la foto de la abejita. Esto no es una melipona, pero las meliponas también lo hacen. Es una abeja de las que trajeron, introdujeron. Pero lo interesante de esta enseñanza aquí es la colaboración. Que el planeta funciona todo en colaboración, ¿no? Que es una enseñanza para el ser humano que hay veces todos quieren jalar para lados diferentes y no hay procesos colaborativos, son muy pocos. Entonces por eso vemos la especie humana con la decadencia que se está teniendo ahorita. Y por la expresión del ser humano, las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades campesinas, ¿no? Que es como un llamado al origen. Entonces es como volver a meterse en el útero, porque ahí es donde está el conocimiento de origen. Y ahí podemos volver a entender cómo poder vivir en este planeta. Entonces hay que hacer como, a veces una pausa y mirar atrás. Porque regularmente cuando el ser humano está fecundándose o generándose, el universo tatúa toda esa información en la genética del ser humano. Pero en tu cuanto nace, lo primero que hacen es chuzarte y ponerte vacunas y ponerte movidas. Entonces, todos esos son procesos de bloqueo y comienzas a olvidarse. Y entra en un sistema que va en una dirección contraria. Entonces, se van olvidando todas esas informaciones originales del universo. ¿Vale? Esto es una comunidad indígena muy interesante con la cual tuve la oportunidad de compartir como 6 meses en Colombia trabajando con ellos. Están al norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. A mí me parece muy interesante la cosmovisión que tienen los Kogi. Los Kogi viven en una montaña que ellos consideran su templo sagrado. Ellos dicen que el universo está en varios niveles, ¿no? Un inframundo y un supramundo. Son 9 niveles, donde la mitad es el plano terrestre, el plano horizontal, y estos otros niveles hablan del nivel de ascensión espiritual, o el nivel de conocimiento y de conexión con la madre tierra, con el planeta. Entonces, allá hay los líderes como los chamanes, los taitas se llaman mamos, y las mujeres se les dice javitas. Entonces, hay mamos y javitas que están rezando por el universo y están en esta parte alta, que es la parte alta de la montaña. Ellos casi que nunca bajan, ¿sabes? Están siempre rezando, poniendo su rezo, poporeando o con mambe, pero siempre rezando por el planeta y por la protección de la montaña. Entonces, y hay como un eje, un hilo conductor, que es el que guía todo y el que armoniza y el que une. En la parte superior, no sé si ustedes han oído hablar del diapasón. El diapasón es un elemento que captura la energía del universo, es un elemento energético. Por ejemplo, si tú tienes un diapasón y tocas una guitarra o haces alguna vibración, él comienza a vibrar si esa frecuencia está en la frecuencia armónica del planeta, ¿ya?
Entonces lo que interpretan ellos con esta parte es que este elemento es como una antena que captura toda esa energía y comienza a distribuirla en el planeta y por eso pues se genera la vida. Entonces aquí está la representación de esto en la montaña, ¿no? Siguiente. Entonces en sus arquitecturas también lo hacen. Son arquitecturas con materiales, pero siempre tienen este elemento de arriba que es como una antena que captura esa energía. Otro tema muy interesante que pareció los COVID es cómo ordenan ellos el territorio y la escala de habitabilidad que tiene el territorio. Por ejemplo, los Kogi llegan a un territorio y antes de crear una aldea, lo primero que hacen es analizar la capacidad de recursos que tiene ese territorio alrededor para sustentar a esa comunidad. Entonces ellos primero hacen un análisis y dicen, listo, en esta aldea pueden haber, no sé, 50 personas, 60 personas, no pueden haber más, porque si nos pasamos de ese número ya comenzamos a extraer de más y a sobrecargar el territorio. Entonces ya comenzamos a desaparecer y viven en pequeñas aldeas y comunidades. Entonces yo tengo una teoría que la quiero compartir con ustedes y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Todas las comunidades o todas las civilizaciones que vieron acumuladas en millones han ido desapareciendo. Digamos, los egipcios, los mayas desaparecieron en la península de Yucatán porque se les acabaron los recursos, pero vivían acumuladas en millones. Las únicas comunidades mayas que perduran fueron las periferias que vivían en aldeitas y tú ves en la selva maya muchas aldeitas pequeñas, todavía están. En el Amazonas hay tribus no contactadas, indígenas no contactadas. Entonces hay muchas historias y relatos de personas que van o han contado otras comunidades indígenas que están en estas aldeitas y ahí han estado siempre y seguirán estando. Entonces, el tema de la habitabilidad del territorio es muy importante también para analizarlo desde la arquitectura, ¿no? Cómo yo me planto en el territorio y hasta dónde yo puedo sobrecargar ese territorio de humanos para eso. De hecho, cuando nosotros empezamos el proyecto en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues tú tienes que pedirle permiso a las comunidades y nos dieron permiso para subir. Pero cuando llegamos allá a empezar a planificar, las comunidades que estaban río abajo todas llegaron a visitarnos, preocupadas. Nos comenzaron a preguntar, ¿ustedes cómo van a hacer los baños? ¿Ustedes cómo van a cuidar el agua? Porque es que este río nos da agua a nosotros ahí abajo. Entonces queremos saber, y si no les enseñamos a ustedes cómo montar una aldea para que no contaminen el agua y para que no nos perjudiquen. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Como esa visión, esa preocupación de una comunidad de que, bueno, están llegando estos de arriba, hay que ir a ver qué onda, ¿no? Que no nos van a cortar nuestro flujo de agua, que no van a sobrecargar el territorio. Entonces fue muy interesante la conversación que tuvimos con una de esas familias. Esto es una familia Kogi que trabajan en procesos colaborativos. Él es el mamo, él es la java, ellos son sus hijos. Y pues no sé, a mí me parece muy interesante que cada persona de la familia tiene su rol y su responsabilidad. Y nadie dice, yo quiero hacer eso, porque yo no podría hacer eso, es que yo también soy capaz. Sino que asumen sus roles y sus responsabilidades como hombre, como mujer y las hacen. ¿Sí me entiendes? Y salen adelante. Y son comunidades muy interesantes que en este momento están sufriendo mucho porque el gobierno colombiano ya vendió 2 de sus ríos. O sea, el gobierno colombiano vendió 2 ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta a Francia, porque Francia está sin agua. Entonces Francia anda por el mundo comprando montañas y ríos, montañas para capturar oxígeno y agua para capturar agua y llevárselas para allá. Entonces andan en una lucha con el gobierno por eso. Entonces, pues lo menciono porque me parece muy interesante ese concepto de volver al origen, mirar atrás un poco lo que está pasando acá, ¿no? Vivir en comunidad, en una aldea, en la selva, protegidos y con otra serie de visiones y con otro entendimiento diferente de cómo habitar este planeta. Siguiente. Entonces, como toda esta teoría que yo ya había comenzado a estudiar y había comenzado un poco a entender, aún sigo tratando de entender muchas cosas, ¿cómo yo puedo lograr una arquitectura orgánica con estas geometrías, con materiales naturales? ¿Y qué materiales me pueden brindar a mí esa capacidad, ¿no?, de generar todas estas soluciones? Después yo soy colombiano y en Colombia desde muy chiquito pues tú ves bambú guado por toda parte. Es una cultura muy fuerte la que tiene Colombia con la guada y muy, digamos, de los campesinos, de los indígenas y de las comunidades, no tanto de la gente de las ciudades. Perdón, entonces me invitan a participar en un proyecto de investigación con la Universidad Javeriana de Colombia, el Ministerio de Agricultura y una agencia de cooperación internacional, donde esta gente diseña una serie de maquinarias para trabajar la guadua. Entonces contratan a unos ingenieros mecatrónicos, electrónicos, hacen las máquinas. Pero estos loquitos tienen las máquinas y después no saben qué hacer con ellas. Entonces hacen una máquina para sacar latillas, hacen una máquina para hacer los cortes de boca de pescado, hacen una máquina como un cepillo, pero saben que sirve para sacar latas, pero no saben qué hacer con las latas. Saben que sirve para hacer cortes de pescado, pero no sabían qué hacer con el bambú, con un corte de boca de pescado. ¿Y ahorita qué sigue? Entonces hice una alianza estratégica con ellos, donde yo puse mi estudio como para generar investigación con estas máquinas y comenzar a encontrar esas soluciones
a toda esta tecnología y cómo aplicarla, ¿no? A escalas comunitarias y a escalas privadas también. Entonces comienzo a sacar latillas, que es un poco el proceso que ustedes vieron ahorita. Estas tienen 10 metros de largo. Y comienzo a generar las primeras vigas, que es lo que yo le decía a Alonso, que mañana me parecería interesante comenzar a enseñarles cómo se puede generar un sistema estructural a partir de este fractal que es la lata de Waldo. Entonces comencé a investigar. Estas fueron las primeras vigas que yo hice hace casi 20 años con esta latilla de Waldo. Pero simplemente como para entender qué onda, cuál es el camino, hacia dónde puedo llegar, ¿no? Entonces aquí puedo generar un sistema estructural y luego comencé a establecer una serie de, como a experimentar con tejidos, cruzarla, ¿no? Como cestería, pero a escala grande. Puedes pasar al siguiente, por favor. Entonces hago estos prototipos, que son prototipos de investigación, financiados por mí y por mi madre, porque en el momento pues nadie creía esto. Yo les mostraba los renders y los dibujos y todo el mundo, ah, sí, muy bonito, pero ¿qué onda? ¿Dónde se ha hecho eso? Ven y muestran, entonces no lograba capturar clientes. Entonces yo una vez sentado, pensando en el rancho de la familia, bueno, ¿cómo hago yo para demostrar esta arquitectura? Y yo dije, la única forma es hacerlo yo. Y yo buscar financiamiento para hacer unos prototipos que sean tangibles y vivibles, porque es que al ser humano le pasa mucho eso, ¿no? No tiene esa visión, digamos, de lo que podría hacer llegar a algo, sino todo lo quieren ver ya hecho y que demostremos que funciona. Entonces hice esos prototipos y fueron muy exitosos, nos fue muy bien con ellos. Me lo compraron, estos dos me los compraron para hacer una feria de sostenibilidad en Colombia. Y yo hice los prototipos y les dispuse en mi taller y por ahí pasaba la carretera principal y pasó un güey y me los compró todos para hacer 7.000 metros cuadrados de una feria. Entonces hice paneles, hice kioscos, hice un número de cosas. Esa fue como la apertura, ¿no? A que me dijeran, va, sí se puede, te creemos, está bien, dale, hagamos proyectos. Después me contrataron por otra feria en Cali y hice esta esfera. Miren la escala de la persona. Tiene 10 metros de alto. Es súper grande y es un tejido. Es fractalidad y funcionó perfectamente. Y ya comenzaron a ir apareciendo los proyectos poco a poco y como de generar esa credibilidad para poder tener clientes, porque además pues yo necesitaba vivir, ¿no? Yo ya había salido de mi casa, yo ya necesitaba comenzar a producir algo para poder sostenerme como, con mi economía. Después de esta feria, este proyecto pues fue muy lindo, todo comenzó a fluir muy bien. Aquí pueden ver cómo este centro es tejido, les va pasando una latilla, luego las otras, luego las otras. Entonces ahí descubrí que esos tejidos eran muy fuertes y así comencé a generar los diafragmas estructurales que ahorita les voy a explicar cómo funcionan. Siguiente. Entonces después de toda esta fase de prototipos y esta fase de autofinanciarme y con la ayuda de mi madre, después de haberle pagado todo lo que me había prestado, porque hasta el último peso que le devolví, pueden hablar con ella, le doy el teléfono, que yo le dije a ella, préstame mamá, apóyame, y le pagué todo. Entonces ya comencé a generar proyectos, ¿no? A tener clientes, a ir buscando la movida, a generar cosas más interesantes. Yo les voy a mostrar una serie de proyectos donde se aplicaron todos estos conceptos de geometría universal que les mostré al principio, donde se aplicaron los conceptos de regreso al origen que les mostré con las comunidades indígenas y donde trabajé el bambú guadua, en el caso de Colombia, para hacer latillas. Miren, esto se hace exactamente como están ustedes viendo el proceso allá. Esto es una viga hecha con las latillas que ustedes vieron allá. Y el de la izquierda es un toroide. Eso es un gran toroide que está en Colombia, es un templo Sí. increíble. ¿Y tomar medicina aquí, Alonso? Sí. Ahí lo tengo en foto, ahorita les cuento la historia del toroide. Es un toroide de 14 metros de diámetro, que dice en Colombia. Gigante. Sí, el proyecto está en el centro, pero bueno, vamos pasando a los proyectos. Entonces, este fue uno de los primeros proyectos que hice en Tulum, México, para un hotel, que cuando el cliente vio la arquitectura que estábamos haciendo nosotros, me dijo, ¿por qué no los conocía antes? Y yo, bueno, todo llega a su tiempo, brother. Ya nos conoció, vamos a hacer algo bien chido. Entonces él hizo cajitas, ¿no? Cajitas, pero necesitaba establecer una conexión entre el lobby y la recepción del hotel y las habitaciones, porque no quería que sus clientes pasaran por el área de la piscina, porque él se imaginaba a veces hacer fiesticas o hacer vainas en la piscina. Entonces, si me llegan clientes con la maleta y todo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces diseñamos este puente que conecta las dos áreas del hotel. Él incluso había empezado a hacer unas columnas metálicas y de concreto lo que hice fue forrarlas y ya generar la estructura. Pero busqué que el puente fuera como un ser vivo, que tuviera la sensación de que hacía parte de la selva, ¿no? Que no es algo fuera de la selva maya. La selva maya es muy densa también y la están destruyendo, la están acabando ahorita con proyectos del Tren Maya, con todas las construcciones que están haciendo y hacen muchas cosas de concreto que no están lindas. Entonces queríamos hacer una propuesta que generara ese contraste y creamos este puente, siguiente, que conecta, ¿no? Si ustedes lo ven desde arriba parece que tuviera vida, parece como un bichito, una serpiente caminando por entre los árboles. Entonces, lo que les explicaba, ¿no? Entonces, estos sistemas estructurales tienen varias fases, ¿no? Tienen una primera fase que es una estructura primaria, es una estructura principal,
que imagínense que son sus huesos en su cuerpo, ¿no? Yo siempre explico este ejemplo con los cuerpos para que quedemos claro. Entonces estos arcos son los huesos principales de la estructura, entonces son el sistema óseo, y estos tejidos son los diafragmas estructurales. Entonces ya cuando ustedes tienen su esqueleto, el universo les dio a ustedes una piel, unos músculos, unas venas, una dermis, y es lo que hace que se distribuya la estructura por todo el cuerpo. Entonces funciona súper bien y son muy eficientes, además porque son sistemas paramétricos y de superficies, como trabaja la naturaleza. Si ustedes cogen una hojita y ustedes la ven así, tiene como un esquelético por dentro. Y alguien se ha preguntado por qué coge una hoja del tallo y ella no se dobla y se cae. Por la estructura. Por la estructura, porque es una superficie paramétrica, porque es muy fuerte, por eso es lo que les hablaba del bambú hoy. Entonces las raíces del bambú, que es una estructura paramétrica, permiten que un bambú crezca tan alto, tan delgadito y no se caiga. ¿Sí me entiendes? Entonces yo estudiando todo esto, yo cogía la hoja y yo, bueno, esto es un tallito súper delgadito, la hoja es grandota, ¿por qué no se cae? Que sería lo normal, ¿no? El efecto de la gravedad, pero es por el sistema de cómo está diseñada. Es súper interesante eso. Y ustedes ven a veces árboles que tienen unos troncotes, unas ramotas todas largotas, ¿no? Y soportan hojas y más ramas, ¿por qué no se caen? Entonces todo eso es un poco explicando ese sistema de la naturaleza, que es muy interesante hacer esas pausas. O sea, el tema de la hojita fue una caminata por el bosque y yo comencé a coger varias hojitas y yo, bueno, ¿qué onda con esto? Siguiente. Esto es otro proyecto que está exactamente al frente del mar. Y aquí viene otro tema interesante. Donde yo trabajo en la Riviera Maya hay muchos huracanes, muchísimos huracanes. Y los huracanes siempre que llegan es solo destrucción. ¿Cómo hago yo para diseñar una estructura de bambú orgánica al frente de la playa y protegerla de los huracanes? Regularmente hacen pues palapas muy gruesas, como la llaman en México, ¿no? Techos a 2 aguas, a 4 aguas, todos se lo llevan los huracanes. Cada que hay un huracán levanta todos los techos. Esta estructura ya lleva 3 huracanes de impacto directo y está intacta, totalmente intacta. Esta me la acaban de publicar en un libro que luego se los comparto. Se llama Los Guardianes, le coloqué esta estructura. Pues cada columna de estas es un guardián que aterriza, son 7 guardianes que llegan a esta playa, montan esta superficie y le muestran a la humanidad cómo proteger el medio ambiente y cómo realizar una arquitectura de protección y una arquitectura que es amiga del huracán, que no va en contra del huracán. Siguiente. Entonces se crea una superficie paramétrica que está hecha con puras latillas de bambú. Esta es un área de 400 metros cuadrados. Wow. Y en ese momento yo estaba trabajando, no sé si conocen el proyecto Green School en Bali. Nosotros ahorita estamos diseñando la Green School de Tulum. Y en ese momento yo estaba trabajando con un ingeniero que era amigo que admiro mucho, que es el ingeniero Neil Thomas. Y yo le decía, Neil, ¿cómo yo puedo diseñar una estructura que me resista a un huracán? Y me dijo, pues entiende el huracán, habla con el huracán, dile al huracán que te muestre cómo funciona. Entonces yo me puse a investigar huracanes, para el túnel de viento. El huracán siempre va en espiral y esa espiral va en ondas. Entonces lo que hay que crear es una highway, una autopista que dance con el huracán. Hay que adaptar la geometría al fenómeno natural. Yo no puedo ir en contra del fenómeno natural, porque si ir en contra de la naturaleza siempre pierdes. ¿Sí o no? Porque me diga que no, que el que va en contra de la naturaleza es como nadar contra corriente, ¿sí me entienden? Entonces hay que adaptarse a la naturaleza y jugar con ella. Entonces cuando llega el huracán a esto, todo el mundo me va a decir, ese techo te va a salir volando. Y hubo un huracán hace unos 3 años en la Riviera Maya muy fuerte, llegaron 3 seguiditos. Digamos, llegó uno, a las 2 semanas el otro, a las 2 semanas el otro. Me acuerdo del huracán Delta y yo me acuerdo de los otros. Pero el Delta impactó esta estructura casi 200 kilómetros por hora. Esa noche en mi casa, pues hay ventanas anticiclónicas por el contexto, ¿no? Eso fue fuertísimo. Yo no dormí toda la noche. Yo dije, me voy a encontrar el techo por ahí trepado, con puta, no sé en dónde. Y apenas se paró todo y pudimos salir porque hay toque de queda, entonces no te dejan salir, toda esa vaina. Yo cogí mi coche y me fui. Y solo había destrucción y yo asustado. Y cuando llegué estaba en perfectas condiciones. Entonces hay 2 principios muy importantes en esta estructura. Una es la forma, ¿no? Que es la forma del huracán. Y la otra son estos descompresores. Resulta que cuando llegan las fuerzas del huracán, ellos generan presión a las estructuras. Por eso cuando hay un huracán tú no puedes cerrar todas las ventanas de tu casa porque se te van a estallar los vidrios. Tú tienes que dejar 1 o 2 cerradas y quitar todo el agua para que se pueda mojar. Entonces yo me vi como 3 documentales de ballenas para entender lo siguiente. Ustedes han visto que la ballena, que es un mamífero, ya llega y bota el aire y luego se mete. Y luego sube. La ballena no solamente hace eso para respirar, lo hace para descomprimirse de la presión del mar. Entonces ese agujero de descompresión me inspiró y lo que hice fue que las columnas generen puros agujeritos de descompresión. En este caso el cliente me dijo que no quería cubrir la cubierta. ¿Por qué? Esto está al lado de unas torres de edificios de no sé cuántos altos de habitaciones.
Entonces él en la noche le pone una iluminación y es muy lindo ver desde las habitaciones todo este tejido iluminado como una gran lámpara. Pero si fuera cubierto, lo que hacemos es diseñar una cubierta y en estos anillos de descompresión uno coloca unas lonas con velcro, que cuando llegue el huracán, ¿saben qué es el velcro? ¿Cierto? Llega y sale volando el velcro, pero no sale volando la estructura. Entonces hay que descomprimir las estructuras que están al lado de los huracanes y eso ha funcionado súper bien. Lo otro es que estas columnas son sistemas recíprocos, ¿no? Que son sistemas muy eficientes con bajo consumo de material. Es una estructura que es una superficie que tú la podrías coger con un helicóptero, no sé, llevarla y ponerla en cualquier parte. Entonces es muy interesante el sistema y el sistema de ramas, ¿se acuerdan que les explicaba? El sistema de múltiples direcciones de los esfuerzos. Entonces aquí los esfuerzos no se concentran en unos solos puntos, sino que toda la superficie está absorbiendo los esfuerzos y los está transmitiendo a las columnas hasta la cimentación. Todo el mundo me decía que eso me iba a salir volando porque esta base es un deck de madera y solamente tiene unas platinas metálicas que la anclan. Entonces me decían, no es suficiente, yo es suficiente porque tengo descompresores. Y ya lo demostramos. Esta estructura ya la publicaron en un libro muy interesante y está siendo investigada por los ingenieros para entender por qué coño esa estructura soportó el huracán. Porque yo estaba diseñando la estructura en Costa Rica y el ingeniero me la sobredimensionó y me mandó unos elementos grandísimos. Entonces yo le dije, a ver, Inge, y le mostré esto. Explíqueme pues cómo esta estructura que tiene la mitad de los elementos que usted me está pidiendo aguantó los huracanes. Pero el hombre quedó callado. No, tú me puedes mandar los planos de la estructura, claro. Pero ahí la están estudiando, encontrándole como el sentido, porque esto no tuvo cálculo estructural, esto fue hecho a partir de la intuición. De yo investigar con Arley, que tú conociste a Arley, yo hice esa estructura con Arley, y Arley y yo nos quemamos las pestañas noches enteras, bro, esta geometría tiene que ser así, vimos los documentales de ballenas, vimos todo, y él construyó esa estructura. Y funcionó súper bien. ¿A qué te refieres cuando mencionas sistemas recíprocos? Sistemas recíprocos son unos sistemas que es lo mismo, que funcionan como en colaboración. Entonces, digamos, estos son unas laticas que van en un sentido, y en el otro sentido van otras latas. Entonces, cuando tú las unes, es un sistema muy rígido, porque una se va apoyando en la otra, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Eso es reciprocidad, que es otro concepto del universo que el ser humano le olvida. Entonces, todo el mundo hace lo que quiere, pero si todos trabajamos en colaboración, apoyándonos como reciprocidad, esto sería otro tema, el planeta. ¿Sí te queda claro más o menos? Sí. ¿Y qué altura tiene? Esto de aquí a aquí tiene como 7 metros, un poquito, sí. De aquí pues de la parte central, acá al piso. La parte más baja tiene como 3,50, que son estos como cables. Otra historia muy graciosa es que Arley no pensaba que eso se fuera a sostener. Arley es un chico con el que yo tengo trabajando 15 años y con el que he ido evolucionando todas estas prácticas. Todos estos proyectos que yo estaba haciendo siempre he estado Gildardo de Arley y Farol, que son los chicos colombianos con los que yo empecé a trabajar y después me lo llevé a México. Entonces me decía, Jaime, ¿y eso sí va a aguantar? Entonces teníamos como 8 días antes de entregar la obra y yo le dije a los trabajadores, los mayas son personas de baja talla, pero son macancudos, son gorditos y anchitos, entonces son muy fuertes y pesan los cabrones. Entonces yo le dije a Arley, dígale a unos 4 o 5 los trabajadores que se me suban aquí al borde y se me queden ahí parados y quítenme todos los apoyos provisionales. Y me dice Arley, si se cae, pues que se caiga, weón, pero que no nos se caiga cuando le vamos a entregar al cliente la estructura, que no que caiga antes y que nos dé chance de arreglarla. Pero yo sabía que iba a funcionar porque eso es un elemento de atracción, es como un cable, es como un puente. ¿Usted no ha visto los puentes colgantes? Es el mismo principio, que todo miedo. Entonces los mayas se subieron y bueno, ahorita quite todos los apoyos. Los mayas, ¿cómo así? Pero nos vamos a caer. Y no, que usted nos paga el doctor, yo les pago lo que quieran, weones. Quédense aquí y no me van a mover. Y quitaron eso ni se mosqueó. Se bajó un poquito y cuando se bajaron ellos volvió a subir, que es otro principio que tienen que tener las estructuras cuando están en huracanes. Por ejemplo, se llama capacidad de retorno, el concepto. Le pega el huracán, la estructura se deforma un poco. Cuando se va el huracán, la estructura tiene que tener la capacidad de volver a su posición inicial. Porque si ella se queda así no colapsa, le llega otro huracán, hasta que te la tumba y te la destruye. Entonces tú tienes que hacer unas pruebas que se llaman pruebas de retorno, de la capacidad de retorno para entender que la estructura se deforme, porque se va a deformar algo, pero que vuelva a su posición original. Entonces yo subí a los chicos y se quedó ahí, bajó que como 3 centímetros, 4 centímetros nomás, como con 7 mallas que pesaban los huevones, porque uno come tortilla todos los días. Cada uno me manda 1 kilo de tortilla de maíz todos los días, entonces macanudos. Y se quedaron ahí, eso, bueno, asustados y eso, y decimos que entonces aquí tenemos una luz libre casi de 7 metros, ¿sí me entiendes? O sea, ponga pues algo a trabajar en luz libre de 7 metros, pero estamos trabajando a tensión y atracción, que es un esfuerzo muy interesante de trabajar. Siguiente.
Y este es el gran toroide, que lo diseñé para una gran amiga, Ana María, que trabaja con comunidades. Ahorita que está hablando con ella, está en el Amazonas, en Leticia, trabajando con comunidades. Ana María tiene un sitio precioso que se llama Organismo, en Tenjo, cerca de Bogotá, en Colombia. Y Organismo es un espacio para aprender permacultura, bioconstrucción, tejidos, tierra, bueno, todas esas cosas. Y Ana María hace como un diplomado de bioconstrucción cada año, donde invita a un arquitecto o arquitecta a que diseñe una estructura. Y como parte de la enseñanza, los estudiantes trabajan en la obra de la estructura. Entonces me llamó a mí y me dijo, Jaime, es que yo quiero hacer una casa de pensamiento multicultural, pero quiero una casa de pensamiento muy universal para darle cabida a todas las culturas, a todas las razas, y que todo el mundo vaya a aprender el fuego y a rezarle al universo allá. Y yo, pues qué mejor geometría que el toroide, que es una geometría del universo, no es una geometría específica de una comunidad. Entonces lo diseñamos con gualva, siguiente, con latas de gualva. Entonces tiene un sistema de torre recíproca en el centro, que es donde están todos los esfuerzos. Aquí está el fueguito en el centro y entra ese toroide y hacer rezos es súper impresionante. Siguiente. Y esta fue la inauguración del toroide. Son comunidades indígenas del Baupés en Colombia, que es como yendo para la Orinoquía, y se baja en el Amazonas. La primera vez que ellos fueron invitados por Ana María, entraron ahí y se sorprendieron muchísimo por la energía. Entonces, uno de sus líderes dijo, aquí danzan los espíritus. Y este sitio hay que sembrar el fueguito, y este sitio es un sitio muy sagrado por la geometría que tienen. Entonces hicieron esta apertura, esta siembra del fuego. Esa noche se tomó medicina y sembraron y prendieron todos estos fueguitos. Y se danzó y fue súper bonito. Y es una estructura impresionante. Usted la llega y la ve y uno dice, wow. Sienta la energía del toroide, ¿no? Porque el toroide es una fuente energética. Y todo fue hecho con las mismas laticas que ustedes están viendo allá. Las latas fueron sacadas igual y van a ser hechas como les voy a explicar a partir de mañana cómo construir laticas. Siguiente. Bueno, este es un proyecto un poco sui generis, un poco diferente en geometría a lo que yo trabajo, pero me gusta mostrarlo. Este fue el proyecto que yo hice en Mozambique, en África. Yo viví por 2 años en Mozambique, trabajando con cooperación internacional y haciendo un intercambio de experiencias con las comunidades. Este proyecto lo diseñó un estudio francés que conocí cuando estudié en Francia, que se llama Giselle Taxidian, no Mise and Tarsil Architects, y me invitaron a mí para construirlo. En su momento ellos diseñaron todo este techo con madera. Entonces cuando yo llego a África, a mí me llamaron supuestamente porque era experto en bambú, y yo llego al proyecto y es todo de madera y tierra, y yo, bueno, ¿y yo qué hago aquí para un proyecto de madera? Pero nada, trae otra persona. Entonces miro, no, el bambú lo vamos a utilizar solamente en las correas para amarrar las tejas de macute, que son las tejas de hoja de coco, de hoja de palma de coco. Y yo dije, pero ¿por qué lo hacemos en bambú? No, pero es que aquí no se ha probado eso, no sabemos si nos funciona. Yo les dije, denme un mes, yo rediseño toda esa estructura y yo investigo qué tipo de bambú nos puede funcionar. Encontré el bambú, diseñé la estructura y funcionó súper bien. Esto es un bambú que tiene máximo de diámetro 5 centímetros y la estructura tiene como 24 metros de largo por 8 metros de luz libre. Entonces lo que hice fue hacer vigas compuestas, como las que alcanzan a ver aquí, con bambús, 2 bambús arriba, 2 bambús abajo, y les crucé como las cerchas metálicas, ¿sí lo han visto? La básica. Entonces eso fue el principio básico, pero con bambú. Y todo fue prefabricado en el piso, todas las piezas son iguales. Lo amarré con alambre y fibra de coco y con pines de bambú. Esos fueron los sistemas de anclaje. Estas columnas todas son un sistema de adobes que diseñaron los chicos franceses y lo trabajé todo. Con las mujeres hice los adobes. Unas comunidades campesinas cosechaban el bambú y los hombres y mujeres me ayudaron a montar el techo. Y la de los niños, porque esto es un centro de recursos comunitarios. Mozambique es un país donde casi el 50% de la población del país son niños de hasta 5 años. Entonces imagínense un país donde la mitad de la población son niños, donde no hay educación, donde no hay salud, donde no hay nada. Entonces es una crisis humanitaria lo que pasa en estos países con los niños. Entonces la fundación para la que yo trabajé donó 5 centros de recursos comunitarios donde iban las mamás desde el embarazo y les enseñaban temas de nutrición, de alimentación, de educación, bueno, muchas cosas se movieron ahí, ¿vale? Y pues para mí la mujer africana es una cosa impresionante. O sea, la resiliencia de esas mujeres, la fuerza y la capacidad de trabajo que tienen. Y esta es Mamá Nyane, y esta Mamá Encina, que me ayudaron muchísimo. Mamá Fátima, perdón, es ella, y Mamá Encina. Y son mujeres que yo llegaba a la hora de las 6 de la mañana y ellas ya estaban ahí. Don Jaime, ¿qué vamos a hacer hoy? Y comenzaban a trabajar sin problema. En cambio a los hombres había que empujarlos casi el risco, huevón, pongan a trabajar. Les encanta la cachaza, mantienen borrachos todo el tiempo. África vive y existe por las mujeres. Eso sí se los digo. Que son muy fuertes. El hombre africano es muy... O sea, el de las aldeas no tiene tanta energía de poder. Las mujeres es impresionante. Siguiente.
Entonces ahí ya está el centro de recursos terminado y estos son los niños que todos los días pasaban a la hora y felices allá por estar con la hora. Muchas gracias. E hicimos 5 centros de recursos comunitarios que tenían un salón común y detrás de estos muros hay una biblioteca, una bodega y una oficina. Son muy sencillos, pero dieron un impacto de poder muy impresionante, porque después de esto, lo que hicieron las familias fue mejorar sus casas porque, digamos, en África hay un tema con los monzones, ¿no? Cada año que es en África India llegan los monzones que son lluvias muy, muy fuertes y pues todas las casitas están hechas de materiales naturales, no tienen cimentación, entonces cuando llueve les barren la cimentación y barren la tierra. Los techos tienen muy poca inclinación, entonces ellos cada año tienen que cambiar sus techos. Entonces esto fue también como un ejercicio de mostrarles a ellos, mire, si usted hace sus techos más inclinados y si pone el macute de esta forma le va a durar más tiempo. Este edificio tiene más de 8 años y el macute aún está en buenas condiciones. ¿Qué es hoja de coco? Hoja de palma de coco. La cosechan los niños en verano, se trepan allá y tiran las hojas. Las cogen las abuelas, entonces quitan el tallo y se dejan solamente las tiritas. Luego el tallo lo pulen y comienzan a hacer tejidos así como enredándola. Es muy parecido a la que tienes tú aquí, ahí sobre un tallito, sobre un palito, y hacen tejas de hasta 91 centímetros de largo. Es muy interesante, pero el tema con el macute es que tú tienes que ponerlo bien juntico la una de la otra para que quede más grueso, de mayor capacidad de impermeabilidad y mayor duración. Las comunidades lo colocaban muy separado, entonces si ustedes ven aquí, yo lo puse muy juntico, le di más inclinación, entonces ya ellos comenzaron a ver, sí funciona, Jaime tiene razón, y ya comenzaron a cambiar sus techos, a ponerle más inclinación. Las casitas es la casita de dibujo, la puertica en el medio y las 2 ventanitas, y son muy oscuras, no son nada ventiladas, entonces ellos solamente entran a las casas a dormir, porque en el día no puedes estar porque es muy oscuro y muy húmedo. Entonces les enseñamos a hacer ventanas más grandes, a organizar mejor sus casas, y fue un éxito. Los bloques de tierra, ellos no trabajaban con el bambú a este nivel. Para ellos el bambú era la caña para mover la canoa a los pescadores, ¿sí me entiende? Y para algunas piezas de la casa, pero nunca se imaginaban que con el bambú que tenían, que es el Dendrocalamus strictus, que es el mismo que tú tienes pero más delgadito, podían hacer este tipo de estructuras. Siguiente. Esto pues ya es más high-tech, es pues más tecnológico, pero no tecnología en la construcción, es exactamente igual que lo que ustedes están haciendo acá. Es tecnología en el diseño estructural. Este proyecto ya tuvo un cálculo de ingeniería y es un diseño totalmente paramétrico y este está en Tulum, es un yogashala para un desarrollo en Tulum. Y todo esto es Wada, solamente tiene piezas metálicas aquí, que son las articulaciones, y en las bases, de resto todo es Wada. No hay cables, no hay elementos por ningún lado, ha resistido los mismos 3 huracanes de la otra. Siguiente. Entonces esto es una flor de 5 pétalos, esto fue una foto con dron de la estructura cuando se terminó, ya está en la mitad de la selva. Y pues es muy interesante porque lo que decía, ¿no? Con estas técnicas tú puedes diseñar y construir a gente muy rica o a gente de pocos recursos. Entonces es una arquitectura de accesibilidad para todos, ¿ya? Yo a las comunidades las capacito y se pueden construir estos relajados, sin ningún problema, ¿ya? Pero también puedo obtener clientes con mucha capacidad económica y les puedo cobrar a ellos para que con eso pueda ayudar a las otras personas, porque igual necesitamos recursos, ¿no? Para funcionar. Siguiente. Este es el restaurante de Javier, que es una persona con la que trabajé y antes se llamaba Primitivo, ahorita se llama Humo. Fue el primer proyecto que hicimos en México y fue un proyecto muy interesante y muy exitoso porque demostró lo que se podía hacer, los alcances más allá de lo que tradicionalmente estaban viendo en México con el tema del bambú. Entonces fue como un boom de ese contexto y después de esto nos llegó muchísimo trabajo y muchos arquitectos y jóvenes arquitectas comenzaron a referenciarse en este proyecto y ya tú ves por la Riviera Maya más arquitectos que están trabajando la técnica, que están haciendo los tejidos, lo cual está lindo, ¿no? Yo trabajaba con un amigo que no le gustaba eso y yo le decía, pero es que necesitamos que más arquitectura buena se hagan y nosotros somos un modelo de referencia. Pero es que te están copiando y yo, bueno, pues lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, es inevitable. Cuando haces las cosas bien todo el mundo las va a querer copiar o replicar. Hay unos que son más respetuosos y te dan las gracias o te dicen, bueno, chido que no estás sirviendo de inspiración. Hay otros no tan respetuosos que dicen que ellos crearon una técnica, que ya me ha pasado. Un día estuve en una conferencia donde un güey que me copió, porque sé que me copió, y presentó los proyectos y él dijo que él había desarrollado esta técnica. Yo no le dije nada, yo bueno, allá él, ¿no? Ahí tendrá su karma más adelante. Entonces, es un restaurante muy bonito, se diseñó con la flor de la vida, tiene bambú rollizo en otro concepto que yo trabajo, que es la no verticalidad, ¿no? Que la verticalidad lo que hace es que tienes que hacer estos más elementos, pero cuando tienes 2 columnas, no digas así, pues esto te rigidiza mucho más. Y la cubierta es un sistema paramétrico también. Tiene la piedra maya en la barra y la piedra maya en las cimentaciones, es un espacio abierto muy, muy bonito. Usted lo conociste, ¿cierto? Sí, 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 pero Vale. cené varias veces ahí. Sí. Pero las bases son de concreto.
Son de concreto y piedra, sí señor. Ya. Y en ese caso está en contacto directo el concreto con el bambú. Pero está solamente apoyado, Ya. no solo está apo- embebido, no está Ya. embebido, no está ¿Cómo simplemente está apoyado. fijado? Igual que lo hablamos esta tarde Ya, con ya, el ya. hierrito, el pasadorcito, Ya, colado ya. con concreto igualito. Mira, aquí están los huequitos por donde le colamos el concreto por dentro, aquí se Claro. alcanzan a ver. Y allá pues humo también a resistir huracanes, porque eso cuando llega el huracán llega a todo lado. Claro. Ahí está perfectamente, no la persona. Siguiente. Hay más fotos del techo, que este techo me parece súper lindo. Esto tiene Sí. una luz como de 16 metros por 8 metros de largo sin apoyos, en 2 arcos Eso es catenáricos. impresionante. Y funciona súper bien, y es muy bonita, o sea, tú llegas ahí y tienes la estructura aquí, es muy limpia, es bien bonita. Entonces fue un resultado muy Ese techo me exitoso. pareció así, wow, qué cosa. ¿Y ese techo es puro bambú? Sí, puro bambú, eso es con tejas de bambú. ¿Y arriba qué sistema es la teja? Inicialmente lo hicimos con tejas de bambú, con Ajá. esterilla, pero tiene una impermeabilización, pero es un sistema que requiere mucho mantenimiento, ya lo cambiamos, ya Javier lo cambió y le puso otro sistema que trabajamos que ahorita se los muestro. Siguiente. Esta es otra casa aquí en Colombia con el mismo sistema, también ya se cambió la teja porque es una teja que es muy bonita al principio, pero en el tiempo requiere mucho mantenimiento, es muy costoso. Y hay veces si no lo haces bien puedes tener goteras y filtraciones. Entonces esta casa tuvimos problemas y ya la cambiaron, no tengo la foto de la teja actual que no me gustó casi, pero bueno, ahí está. Es una casa en Colombia, en una naturaleza cerca de Bogotá, y está rodeada de un bosque de mangos. Y tiene un desarrollo muy interesante también. Siguiente. Me encantan estas arquitecturas porque combinan muy bien con el contexto natural, ¿no? Claro. Las formas, la textura, es muy diferente, ¿no? Poner una casa de concreto ahí cuadrada, tú notas inmediatamente que no hace parte de. En cambio esto, mira, parece que la casa estuviera emergiendo, ¿no? Con estas columnas que salen. Y es totalmente abierta. Esta visual, bueno, aquí no se alcanza a ver porque aquí hay como 3 nevados que tiene Colombia, ¿no? Colombia tiene una vaina que se llama el Parque de los Nevados, son como 7 nevados. Y aquí los alcanzas a ver cuando está despejadito, se ven como 3, se ve muy bonito. Siguiente. Esto es un proyecto personal, que esto lo hicimos en nuestro taller, y este es mi útero. Entonces, yo quería hacer una estructura que volviera tangible ese concepto, volver al origen, y que yo pudiera llevar a la gente y que la gente sintiera ese útero y ese origen. Entonces el proyecto se llama el proyecto Útero, y está hecho con madera, con bambú y un domito de tierra que es la pancita, y este es el ombligo. Este es el canal de nacimiento. Entonces la idea es que ahí no había terminado la cortina y le hice como un tubo de nacimiento. Entonces yo llevaba a mis clientes allá en Tulum, porque ahora no vivo allá, y los entraba al útero, y de verdad que, o sea, pueden tener la experiencia cuando vayan, todo el mundo me hablaba de la sensación energética que se tenía cuando entrabas a este espacio, ¿no? Por los materiales, por la geometría, se siente muy rico estar ahí. Entonces es hecho con tejidos de bambú en las paredes. Esto es una viga corona, una viga patín que me recibe los ladrillos de tierra que los hicimos ahí mismo en el taller, e hicimos este domito elíptico con un gran amigo que se llama Alfonso López y Lucía Garzón, que es un arquitecto mexicano y una arquitecta colombiana que son expertos en domos. Entonces yo los invité a hacer un taller porque este proyecto lo hice en 3 talleres y me ayudaron a calcular el domito, pero siempre Lucía me decía, eso se te va a caer, eso se te va a caer, y yo, pero ¿por qué se va a caer? Porque está hecho sobre guadua, y la guadua es un material flexible, y la tierra necesita rigidez. Entonces yo lo que hice fue colocar estas columnas, y si ven que hay unas inclinadas, y esto me le dio muchísima rigidez, y esto ya va para 5 años, está en perfectas condiciones, huracanes, lluvias, todo lo que quieran, y está el útero perfectamente. Siguiente. Este es el túnel de nacimiento que les explicaba. Entonces ahí te vas al útero y por ahí renaces. Entonces yo siempre le tomo a la gente la foto antes de entrar y después de entrar, y todos tienen la cara diferente, salen así. Es verdad, es súper bonito. Luego diseñé una mesa también, ahorita estoy incursionando en diseño de mobiliario también. Diseñé esta mesa que está relacionada con el espacio, con el útero. Y pues es un proyecto muy bonito, la verdad. Me gusta mucho. Siguiente. Y estas son otras propuestas que hemos ido haciendo ahí en Tulum, en la Riviera Maya, para hacer cabañas, ¿no? Yo trabajo mucho con la geometría del universo. Hay unos libros que me gustan mucho, que es el Trivium, el Quadrivium, Ciencia y Designa, que son para mí como las Biblias de la geometría universal, y te enseñan a entender todos estos conceptos de geometría, cómo diseñar con ellos. Entonces te enseñan varios conceptos. Este se llama Bifolium, que es el origen de la energía, ¿no? El origen de la energía está en este punto, ya va y cierra un ciclo, sabe y cierra otro ciclo. Entonces esto es como un ojito, ¿no? Como una gota. Entonces lo que hice fue hacer varios bifolios como sistema estructural principal, y luego los forré con un tejido, y estos son unas cabañitas para un hotel. Y la expresión es muy linda, y arriba tiene un techo, y aquí en el medio tiene mosquiteras, un poco como este concepto, ¿no? No tiene muros, sino que son mosquiteras y permiten la ventilación y la iluminación. Siguiente.
Otro toroide, yo soy un fan acérrimo de los toroides. Yo donde me dejan hacer un toroide, voy y lo hago. Con el material de bambú. Entonces este es el folio en la parte, pero entonces miren cómo se conjuga y cómo se combina de linda esta arquitectura con la naturaleza. El contraste con el verde, las formas, los tejidos, ¿sabes? Es como que hace parte de, ¿sabes? Como que siempre estuvo ahí, como que nació ahí, no es algo que tú estás imponiéndole al elemento natural, ¿no? Sino que es algo que se ve muy bonito. Siempre trato de estar en la selva, de dilatar un poco como lo que haces tú aquí del piso, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Por los animales, por el cruce de animales, por las humedades, por muchas razones. Siguiente. Otro toroide. Me pidieron diseñar un parque multisensorial. Bueno, la verdad nos pidieron diseñar un parque multisensorial. Ese día nos salió y se lo propusimos al cliente, le encantó. El cliente nos pidió diseñar como un acceso para un espacio como comunitario y luego un yoga sala grande que se está terminando. Entonces lo que hice que en el acceso fue diseñar 2 toroides que son el acceso del parque, que me parece y me encanta esa geometría porque tú la puedes prefabricar. Estos son anillos que son exactamente iguales todos, creo que tienen 3 metros de diámetro, tú las prefabricas en el taller y luego te llevas los anillos a la obra, los montas y luego haces el tejido. Entonces miren que hay diferentes expresiones de tejido, ¿no? Es eso que ya les venía mostrando, aquí hay uno más cerradito, aquí hay uno más abierto, entonces tienes infinitas posibilidades de crear pieles, como el jaguar, ¿se acuerdan del jaguar? Que tiene esos patrones en la piel, eso es un poco la inspiración de eso. Siguiente. Este es el acceso, donde lo que hice fue utilizar como los materiales locales e hice como un homenaje a un bosque de bambú. Pues ya seco el bambú, pero entre el bosque del bambú están los 2 toroides, este es de acceso y este es de salida. Entonces la transición de la piedra maya a la madera local, al bambú y a la tierra. Entonces ahí como que los materiales dialogan, ¿no? Y te dan una expresión artística muy linda. Aparte de la obra arquitectónica, tú ves la expresión de la textura, del color y de la capacidad artística que puede llegar a lograr con una arquitectura trabajada con estas técnicas, ¿no? Entonces por eso yo digo que nosotros no somos constructores, nosotros somos tejedores, nosotros tejemos arquitectura. Está más lindo, me gusta más que el concepto de construir. Me gusta más de construir, ¿no? De construir las mentes, es más interesante. Después esto ya está terminado, les voy a compartir fotos pronto. Aquí se sembró una palma que va a salir por este huequito, está todo dilatado, está súper bonito y hay plantitas en el centro y todo. Entonces ese es el acceso al parque, ¿ya? Pero el concepto era que como es un parque multisensorial, hay esculturas y temas, tú entras al toroide y como que te conectas, ¿no? Como que luego te desconectas y sales. Entonces es un concepto bien bacano, bien elaborado, con madera también, una cubierta. Esta cubierta está hecha con una red, como una retícula de bambú, que es un sistema muy bueno que me funciona muy bien. Ahorita estoy haciendo pisos y cubiertas y está forrada con madera. Forrada con madera. Sí, señor. Y arriba pues tiene unos materiales impermeabilizantes con las lluvias y todo eso. Pero aquí adentro hay una retícula de bambú, como de 4 capas, como algo como esto. Es muy interesante el sistema, muy eficiente. Siguiente. Esta es una bebé que hice en Colombia hace muchos años. Es una casa de árbol, pero esto tiene una historia muy interesante. Me llama el cliente, yo todavía vivía en Colombia. Era un cliente que yo estudié con su hija. Él me conocía desde guaguita, desde chiquito. Que estudié la primaria, luego la secundaria con su hija. Íbamos a su finca, a su rancho y nos cambiamos mucho. Entonces el señor cogió una amistad conmigo muy especial. Y cuando vio todo lo que estaba haciendo me llamó y me dijo: Jaime, yo quiero que al lado de ese árbol, que es una ceiba grandísima, me hagas una casa de muñecas para mis nietos y mis nietas. Porque quiero que es una casita para que ellos jueguen. Entonces yo me quedo mirando al lado y yo le dije: Doc, ¿cuál es el sueño de todo niño que está en el campo? Tener una casita en un árbol. Sí, que hagamos una casita en un árbol bien chida, que ellos puedan jugar, y le encantó la idea. Entonces me dijo: va. Es un señor que nunca me puso problema para nada en cuanto a presupuesto y a tiempo. Me dijo: haz lo que quieras, Miguel, lo que Jaime le pida, eso le entregue. Yo, wow. Entonces, como dicen en el cuento, le apareció la Virgen. Así dicen en Colombia cuando te aparecen esas oportunidades grandísimas, le apareció la Virgen a don Jaime. Entonces póngale pues cuidado. El proyecto inicialmente era esta plataforma y este domo que está arriba estaba encima de la plataforma. Nada de esto existía ni nada de arriba, y hay una escalera que es una rampa, pues para niños. No tenían escaleras donde subían los niños y se peleaban en su casita al árbol. Entonces tenía las barandas de seguridad, una altura buena para que los niños no fueran a caer, estaba súper chido. Entonces empiezo a construirlo. Entonces lo primero que yo hice fue la plataforma y la rampa. Entonces llamo al doctor: yo, Doc, venga, suba, yo le explico cómo es que vamos a hacer el domo. Y el doctor fue y se subió y me dijo: espérate un momentico. Y se puso en silencio a mirar así por la baranda y mirar tras su finca y me dijo: esto está quedando muy bonito. Yo quiero que esta casa sea para mí. ¿Será que vamos a poder hacer aquí un cuarto, un baño, una cocina, un comedor? Entonces el proyecto cambió totalmente. Se volvió un niño. Y eso sí, con mucha capacidad económica. Entonces yo lo primero que hice, le listo, va.
Pero yo necesito que venga un ingeniero forestal y me diga qué onda con este arbolito, porque el arbolito va a crecer o si ya no va a crecer, qué capacidad tiene. Entonces me diseñé un sistema donde no hubo una sola puntilla ni un solo clavo al arbolito. El sistema tiene su estructura independiente y como que se posa sobre algo. De hecho tuve un pequeño encontrón con el señor porque empezó a cortar una rama, así que aquí está como sangrando el árbol, y me cortó unas ramas que no eran necesarias. No, que es que no me dejaba ver, yo no sé qué, y yo, si se mueve para acá, ya ve. Ya uno de huevonada decía yo, que no corte más. Yo le dije, le prohibió que me corte una rama más del árbol. Y el señor, bueno, señor, es su árbol, pero tampoco. Entonces, siguiente. Entonces aquí ven como la zona de la cocina, ¿no? Es una barra, tiene aquí ahorita mesitas, aquí hay cocina, aquí hay refri, arriba hay una habitación con internet, con televisión, con baño, con todo. Entonces resulta que los niños, y yo le decía al doctor, ¿y los niños qué vamos con ellos? Van a preguntar por su casa. No, pues inventarte algo ahí abajo para ellos. Entonces le hice esta burbujita, que es el primer nivel, y ahí tiene un área de juegos y unos camarotes donde duermen. Les encanta jugar ahí. O sea, lo que era todo para los niños terminó siendo esto para los niños, el resto es para el dueño de la casa. Y ahí vive el viejo, y aquí tiene una hacienda al lado, que aquí se alcanzaban los techos. El Valle del Cauca hacen como unas haciendas, unos ranchos muy grandes por los cañicultores. Eran casas de tierra, esa casa tiene más de 200 años, es preciosa, tiene capilla, tiene de todo. O sea, porque era muy católico el tema, ¿no? Entonces todas las haciendas tenían su iglesia y su trapiche, por el tema de la caña. Estaba la casa, la iglesia y el trapiche para hacer panela. No sé si aquí conocen la panela o el piloncillo. Y el viejo no, él queda aquí, relajado. Ahí duerme. Dice, no, es que lo que decirte acá arriba me sienten en la casa allá abajo. Y yo, la casa suya es hermosa y me dice, que vaya a dormir usted, yo me quedo aquí. Entonces ahí duerme don Ramiro. Y lo interesante de esto también, en esta zona del Valle del Cauca, que es donde yo vivo, ¿no? En Colombia está la cordillera occidental y la central, y hay un valle muy grande. Y ahí está el Valle del Cauca, que es el departamento donde yo vivo, y hay unas lluvias muy fuertes, tempestades que te arrancan árboles. Y hubo una tempestad donde se cayeron como 5 samanes alrededor, y este no se cayó. Entonces el doctor me llamaba, amigo, esa casa se va a caer, ese árbol se va a caer, y me decía que eso se movía así. Y yo, pues doctor, pues lo que diga la naturaleza, y no se cayó. Se acabó la tormenta y el árbol dejó de hacer esto y lo salvó la casa. Porque la casa tiene la capacidad de retorno que les explicaba antes, ¿no? Entonces lo que hizo el bambú fue absorber todos los esfuerzos de la tormenta, no los absorbió el árbol y aguantó y el arbolito sigue vivo, todavía está ahí. ¿Ya? Esta es una de las ramas que me cortó el viejo. Bueno, alegué un ratico con él, pero en buena onda, ¿no? No nos puteamos ni nada de esa vaina, sino que yo sí yo me le puse serio un poquito. Pero bueno, todo bien. Siguiente. Estas fueron las primeras estructuras que diseñamos para el proyecto Green School en Tulum. Green School es una escuela que nació en Bali, con un concepto verde y con un concepto de educación diferente. Y la creó John Hardy y Linda Hardy, que es su esposa, una gente con mucho dinero, e invirtió en hacerlo todo con bambú. Entonces él quería demostrarle al mundo todos los alcances que poseían hacer el bambú y que la educación debería ser más verde, ¿no? Los niños deberían estar en estructuras más armónicas, no en cosas de concreto cuadradas, sino que en madera o en bambú. Entonces ahorita un señor de Tulum, de México, compró la marca Green School y se la llevó a México. Y nos llamó a nosotros, a Laura Hardy y otros arquitectos a diseñar, porque es muy grande la escuela, son como 7.000 metros cuadrados. Entonces, eso fue una de las primeras estructuras que diseñamos. Siguiente, por favor. Entonces, esta es un sistema de acabado muy interesante que creamos nosotros. Yo le llamo Cococinza, que es hecho de fibras naturales de fibra de coco, arcillas, ceniza volcánica. En México está el Popocatépetl, ¿no? ¿No escuchan las noticias que hace poco está boom, boom? Todo el tiempo está echando ceniza. Entonces es muy fácil llamar a alguien, me regala su ceniza, me llévese la que quiera ya mismo, yo mándeme a tal parte y me mandaron unos bultotes con una camioneta llena de ceniza. Entonces, para no usar cemento utilizan la ceniza volcánica, que es un cementante muy poderoso. La ceniza volcánica, ustedes no han visto esas, cuando muestran en Hawái las erupciones que va llegando la lava al mar y se vuelve como negra y se pone dura, ¿no? De ahí nacen las abuelitas, que son las piedras volcánicas para los temazcales. Antes fueron lava y después se vuelven roca. Y esa ceniza es un cementante muy interesante y es natural, no tiene el proceso de gasto energético que tiene el cemento. Entonces esto tú lo puedes dejar expuesto al sol y al agua y no le pasa nada. Esto ya lleva 2 años ahí con lluvias torrenciales y es tierra y tiene cal, una cal que se llama cal dolomita, que es una cal que tiene mayor porcentaje de elongación. Entonces cuando ella seca no queda tan rígida. Entonces te permite que la estructura de bambú que se mueve un poquito no se raje el acabado. Porque eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y estas son las estructuras orgánicas también de los techos. Y pues está quedando muy bonito, la verdad. Yo estoy muy contento. Y es súper fresquito adentro. O sea, ya has doblado ahí las varas, ¿no? Esta la doblé con calor. Con calor.
las doblamos con calor. Esta especie se llama, que te da con todo el Philostachys bambusoide, que ahorita estoy trabajando con él, es súper interesante. Sí, claro. Súper interesante porque son varas finitas y con calorcito les vas calentando y van doblando, ya en la geometría que tú quieras. Obviamente no son radios y curvaturas tan cerradas como podría lograr con una latilla, pero está muy interesante porque mira la expresión geométrica, ¿no? Claro. Y lo mismo, el contraste del bambú con el bosque, ¿no? Están como en el mismo lenguaje. Aquí lo pueden ver, o sea, son estructuras que parecen que pertenecen a ese lugar, que son muy importantes con el tema del territorio, ese respeto. Siguiente. Esta es una casa que estoy construyendo ahorita en Tulum. Esta sí es una casa para... Sí. Es costosa, pero pues los muros son muros superficies paramétricas, son totalmente curvas. Luego le muestro la foto de la obra. Siguiente. Le dejo la presentación. Está Leonardo, luego no va a pasar el video. No, yo les dejo la presentación, ya la tienen en tu teléfono. Entonces esto es un poco los renders de la casa, ¿no? Los techos curvos orgánicos. Mañana les comparto fotos de la obra y videos que ya está quedando increíble. Entonces este sistema lo desarrollé ahí en nuestro taller de Tulum. Hice unas investigaciones pues con las mallas, colocándole carga, guiado por un ingeniero para desarrollar el sistema paramétrico de bambú rollizo. Todo esto es hecho con bambú rollizo delgadito. Pero ahí el techo ya no es, ¿no? ¿Cómo? ¿El techo de qué está hecho? Del mismo material de los muros. Solo que adicional a eso tiene un impermeabilizante que venden en México que se llama Impercaucho, que es 50% llantas recicladas y 50% acrílico, y es súper impermeable y es muy flexible, y funciona súper bien. Entonces estamos trabajando en Y es ligero eso, ¿no? ¿Cómo? Ligero, de peso. Súper ligero. Y el mantenimiento, eso se aplica pintándolo. Ya. O sea, la pasta la aplicas y luego apliques como una lonita que trae el hipercaucho y luego pintas. Y ya. Impermeabiliza buenísimo. ¿Pero crees que podría funcionar para pintar por dentro y hacer las tejas así de...? Es posible. Podría funcionar. Podría funcionar, hay que hacer pruebas. Claro que sí. Yo es que todo lo he hecho con pruebas. Yo cada que me ocurre alguna idea de innovar, para el taller. Yo creo siempre necesito al lado de mi estudio un taller. Porque si no tengo taller no puedo innovar. Porque si no demuestro lo que estoy innovando, pues no me compran mis proyectos o no me los aceptan. Entonces siempre hago prototipos. Entonces el taller de Tulum tiene no sé cuánto ya. No sé si tú fuiste en algún momento al taller en Tulum. Ahorita ya está, hay muchas cosas. Siguiente. Bueno, esto es el proyecto que les voy a compartir. Con un amigo adquirimos 25 hectáreas en Palenque, en Chiapas, que es un estado muy lindo en México. Porque yo tengo, no sé, la misión de crear una academia o una escuela de todo esto que les estoy contando a ustedes. Donde la gente vaya, pero no a hacer cursos. Son como retiros donde están conectadas la espiritualidad, la bioconstrucción y los desarrollos comunitarios. Que para mí es muy importante que esos tres estén juntos. Entonces se llama la montaña morada de los ancestros. Esto que es una montaña sagrada para las comunidades maya y queda al otro lado del sitio arqueológico de Palenque, que es un sitio arqueológico muy famoso, ahí donde está el rey Pacal y la reina roja, ahí lo descubrieron. Entonces es una montaña sagrada y mi compañera Sophie se puso a investigar y resulta que los mayas le llaman a esa montaña la morada de los ancestros. Entonces le colocamos la montaña morada de los ancestros, así se llama el proyecto. En este momento tenemos pues ya la tierra, ya nos entregan escrituras y ya vamos a empezar a construir las obras. Siguiente. Que las estoy diseñando, algunas son tipis hechos con bambú y con palma natural, otras son refugios más altos de la montaña. Siguiente. Y la idea es crear aldeitas por toda la montaña, ¿no? Para explicar ese concepto de habitabilidad del territorio. Entonces un poco inspirado en los Kogi, los indígenas con los que estuve compartiendo, comencé a desarrollar estos elementos, estas aldeitas donde hay unos módulos de baños secos, que yo soy un fiel creyente de los baños secos. Yo siento que funcionan muy bien, pero hay que manejarlos bien. Hay que saber manejarlos, pero funcionan bien. Yo viví en mi casa, en una casa con baños secos, paneles solares y agua propia durante 1 año y medio en Tulum, en la selva. Perfecto, nunca tuvimos problemas. Pero hay que saberlos manejar. Entonces son tipis, ¿no? Como la arquitectura tipi, más sagrada, pero son tipis más, no de lona ya, sino ya hechos con bambú, estructuras de bambú donde te caben 2 camas para 2 personas o 1 cama para pareja. Entonces la idea es que la gente que vaya se va a hospedar en estos pequeños tipis y van a hacer por aldeitas en toda la montaña. Son 25 hectáreas, hay mucha tierra. Bueno, tú aquí tienes otra escala, ¿no? 100 y pico, pero bueno, para 25 hectáreas ya es muchísimo. Obviamente no la vamos a intervenir toda, ¿no? Ya decimos un plan maestro donde tenemos un área que se va a intervenir, el resto del área va a ser totalmente protegida. Estos son refugios que he ido diseñando, experimentando como refugios altos para hacer más en el bosque, ¿no? Porque van a haber personas que quieren pasar más tiempo, simplemente quieren ir a estar en la naturaleza, no hacer un retiro. Entonces estoy diseñando unos refugios donde pues, la gente va y paga y te quedas ahí 1 noche, 2 noches, 3 noches, porque el proyecto también necesita sostenerse, ¿no? Se va a sostener con los retiros, pero también
va a tener esta parte de rentar la infraestructura que se tiene. Es un lugar muy bonito, tiene ríos, pues, agua propia de nacimiento, es impresionante. Es una bendición haber tenido esa tierra. Siguiente. Es como diferentes opciones. Esto fue uno que estábamos diseñando para probar. Y estos son otros renders, pero esto está como en proceso de diseño, ¿no? Todavía no está que ya lo tengo listo, ¿no? Y consiguiendo el dinerito para poder hacerlo. Que O ya sea, esto generé. está hecho en AutoCAD. No, esto está hecho en Rhino y en Grasshopper. Ah, ya. Nosotros ya AutoCAD no, hace mucho rato que ya lo usamos. Por la arquitectura paramétrica, el AutoCAD no te genera superficies tan fácil. Entonces hay uno que se llama Rhino y con el Grasshopper y son geometría y matemática. Ya. Entonces tú trabajas los números con la geometría. Entonces tú intervienes un número en el Grasshopper y te cambia la geometría en el Rhino. Es bien bacano. Siguiente. O sea, ninguno de estos, por ejemplo, estos prototipos están construidos, No, esto definidos todavía. están en estudio de diseño. Sino que yo lo comparto porque me gusta compartir, ¿no? Y decir, miren, es que es posible crear estos espacios, hay que trabajar, digamos, lo que estás haciendo tú aquí con toda tu gente, es abrir espacios, ¿no? En la selva y crear esas arquitecturas. Entonces todo esto es pura investigación que estoy haciendo hasta ahorita, pero los tipis ya construí un prototipo en Palenque en la casa de un amigo y quedó súper bien, luego les comparto las fotos. Eso ya lo voy a empezar a construir. Ahorita en agosto ya empezamos la hora de los tipis. Y la cocina comunitaria, un coworking, unos baños, duchas, área de camping, estamos en eso. Y pues creé como un modelo de inversión, pero donde la gente invierte en el proyecto más no en la tierra. O sea, digamos, si tú tienes un dinero, tú puedes invertir en el proyecto y ese dinero se te va a retornar a ti un dinero cada año. Y a los 3 años, 4 años, creo que es 4 años, se te devuelve tu dinero más el profit, más la utilidad. Entonces es muy interesante porque la gente le invierte el proyecto, ¿no? La tierra no se puede, o sea, no puedes vender la tierra, ¿sí me entiendes? Porque yo soy de los que creo que la tierra no es de nadie, que los que llegamos a territorios somos guardianes de ellos y hay que protegerla, porque la tierra es de todos, pues hay que cuidarla, pero sí que tiene que haber guardianes, ¿no? No es que sea de todo y que todo el mundo vaya a llegar a lo que quiera, hay que generar como esa guardia de la tierra. Siguiente, creo que ya, bueno, este es el templo, que este lo estamos diseñando ya. La idea es empezar a construir el próximo año, que es inspirado con el diapasón Kobe. Me encanta esa idea de esa captura energética. Y aquí pues van a haber ceremonias, va a haber medicina, fueguito, meditación, yoga. Entonces es un templo un poco como el toroide, ¿no? Multicultural y de muchas actividades, pero siempre hay que tener un templo. No sé, para mí es muy importante tener este espacio sagrado, el rezo, el fueguito, ¿no? Para el territorio. Entonces ese lo estoy trabajando, lo estoy desarrollando con una chica que viene de Alemania, porque en mi estudio tengo un programa de internships, de intercambio. Entonces vienen ahorita 2 chicas, una de España y otra de Alemania, y yo las concentro en que me ayuden a diseñar, a sacar todos los planos para la montaña. Entonces ellas hacen sus prácticas profesionales en mi estudio, trabajan con nosotros, aprenden y nos ayudan a desarrollar las cosas. Llegan, creo que mañana llega uno y en 3 días llega la otra. Siguiente, creo que ya es todo. Y bueno, esto es una pequeña muestra de mi trabajo. Muchísimas gracias. Qué placer. Ahí qué está. La presentación ya la tiene Alonso, el que quiera tenerla, eso es información del universo y hay que compartirla. Se la vendo, sí. Bueno, yo ya las paso. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Hay un comentario.